Buen día, jovencitos. Vamos a continuar con los aspectos teóricos referidos a orgánica. Habíamos indicado acerca de la clasificación de carbonos, teníamos el carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Estos estaban en función a la cantidad de carbonos que estaban unidos. Carbono cuaternario, si el carbono está unido a 4 carbonos, carbono terciario, si está unido a 3 átomos de carbono, carbono primario, si solo a 1, carbono secundario si está unido a 2. Entonces, básicamente, esa es la definición para identificar a un carbono dentro de una estructura orgánica. Ahora, vamos a ver las formas de representación de una molécula orgánica. ¿Ya? Acá nosotros tenemos las diferentes formas de representación de cualquier tipo de molécula, solamente con la particularidad que tengo a un grupo de moléculas que componen el grupo de los alcanos. Y tenemos 4 fórmulas. La fórmula molecular, la fórmula molecular está acá, la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada, y esta fórmula es la 3D, la que nosotros habíamos visto en la parte del laboratorio virtual. Ahora, veamos. La fórmula molecular, fíjense, ¿qué es lo único que muestra? Muestra solamente la cantidad de átomos que componen a la estructura. En este caso, carbonos e hidrógenos. Y la cantidad. Por ejemplo, esta tiene 1, esta tiene 2 carbonos, esta tiene 4 y su cantidad de hidrógenos. Entonces, la fórmula molecular me muestra solamente eso. En cambio, la desarrollada me muestra todos los enlaces posibles. Miren, este carbono está con sus 4 enlaces que tiene por definición, por la propiedad de que el carbono tiene esa capacidad de unirse con otras moléculas en el sistema tetraédrico y que tiene sus 4 enlaces copados, ¿ya? Entonces, fórmula desarrollada, se observan los átomos y se observan todos los enlaces. Miren, todos los enlaces, carbono, 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 porque aquí son 4 carbonos y cada carbono tiene hidrógenos. Entonces, nosotros vamos a ir viendo ya cómo los vamos a ir escribiendo. Vamos a practicar esto en la CBI. Otra forma de representar es la semidesarrollada. Esta fórmula semidesarrollada es la que solamente la compacta un poco. Es decir, si ustedes perciben la cantidad de átomos que tiene, miren, acá hay 2 átomos de carbono. Entonces acá está uno y acá está el otro. Pero cada átomo, en este caso, este tiene 3 hidrógenos. Entonces, aquí están los 3. ¿Está? Y en el otro caso también, los otros 3. Entonces, esta fórmula semidesarrollada no nos muestra todos los átomos como en la fórmula desarrollada, pero lo que sí nos muestra es los enlaces entre los carbonos y la cantidad total de H. Miren, CH3, CH2, CH3, o sea, como que los hidrógenos los compacta, pero los carbonos no, lo propio acá. Y en esta fórmula que nosotros habíamos visto, es la fórmula tridimensional, cuando nosotros construimos nuestra molécula y la podemos visualizar en forma espacial. Esta forma de representación, ustedes pueden verla en el biomodel, como ya lo habíamos hecho. Continuamos. Muy bien, ahora acá tenemos una tabla en la cual ustedes van a aprender de memoria y van a copiar al cuaderno particularmente esto, los prefijos desde el 1
al 20. Mínimamente. Es un mínimo. Sin embargo, estos prefijos tendrían, en realidad toda la tabla, hasta el 100. Habiendo copiado y habiendo memorizado. Si bien mi tablita no está muy clara, toditos son ano acá, net, ano et, ano prop, y toditos son de manera similar. Pero la tabla solamente requiero que la vayan aprendiendo la parte que se encuentra de azul. Esta es net, et, prop, boot y así sucesivamente. La parte que esté en verde la vamos a omitir. Sin embargo, esta es una buena tabla para que nosotros podamos adquirirla, o sea, nosotros podamos tenerla como base para empezar a construir nuestras diferentes estructuras. Si nos fijamos, hasta el 10 como que son prefijos propios y a partir del 11 como que sigue una secuencia. Un dec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, hexadec, heptadec, octadec, nonadec, eicosam, ¿no? Hasta el 20. Para el 20, igualito, sigue como una secuencia. Entonces, por eso es la base mínima de 20. Eneicosano, docosano, tricosano, tetra, penta y así sucesivamente hasta que podemos llegar hasta el 100. Obviamente, en la práctica no se utilizan todos estos prefijos, pero sí los podemos utilizar hasta el 20. Entonces, les ruego, por favor, que ustedes lo trabajen y lo tengan anotado mínimamente hasta el 20 y mejor si es todo. Continuamos. En este espacio tenemos una clasificación de todos los grupos funcionales que puede abarcar la química orgánica y todo lo que nosotros vamos a tratar de completar en este trimestre. Fijémonos, habíamos dicho que la química orgánica era una química que teníamos a los chons, o sea, los chons formaban parte de lo que es las diferentes sustancias, ¿no? Que están al interior de una molécula orgánica. Entonces, básicamente la química orgánica se divide en varios grupos. Y cada uno de estos son diferentes grupos que los vamos a ir aprendiendo, son familias. El grupo de los hidrocarburos, el grupo de los compuestos oxigenados, el grupo de los compuestos nitrogenados. Son tres grandes grupos, los cuales nosotros, sección por sección, vamos a tratar de alcanzar a escribirlos, conocerlos, nombrarlos y probablemente a realizar algunas reacciones químicas, ¿no? Dentro de lo que es la síntesis. Entonces, vamos a empezar con la familia más sencilla y esta CM refiere a los alcanos, alquenos, alquinos. Si bien es superficial lo que vamos a trabajar, sin embargo, vamos a tratar de que sea muy compacto y muy conciso lo que vayamos a decir acerca de estos tres grupos funcionales. Los compuestos oxigenados los vamos a ver posteriormente, más atrás. Continuamos. Entonces, habiendo dicho que vamos a ver a los alcanos, alquenos y alquinos, los tres grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, nosotros lo que tenemos que hacer es como que aprendernos una fórmula. Esta formulita nos va a llevar a lo que es la fórmula molecular. Esta fórmula molecular, ¿cuál era? La que me daba la cantidad de átomos totales. Como hablamos de hidrocarburos, hablamos de carbonos e hidrógenos. Y acá vamos a obtener dos numeritos de acuerdo a si es alcano, si es alqueno o si es alquino y en función a esta fórmula. Por ejemplo, si es alcano y yo quiero un alcano de 4 carbonos, entonces voy a hacer así. Donde está este N yo voy a poner 4. ¿Ya?
Y vamos a realizar las operaciones matemáticas. Entonces es carbono 4, hidrógeno 4 por 2, 8 más 2, 10. Y listo. Ahí yo ya tengo un alcano. Si es un alqueno, a ver, de 6. Sí, voy a poner acá el 6, carbono 6, hidrógenos 6 por 2, 2. Y listo. Entonces obtengo mi fórmula molecular de ¿quién? Del alqueno. Si es un alquino y mi alquino que sea de 3, ¿ya? Entonces voy a poner acá mi 3, los hidrógenos y los hidrógenos va a ser, a ver, 3, ay, perdón. Va a ser 2 por 3, 6 menos 2, 4. Y tengo el alquino. Entonces, esto es primer grupo, el segundo grupo, en realidad son grupos o familias, grupos funcionales. Estos tres grupos en esta CM lo estamos viendo muy superficialmente, pero ya más adelante o cada clase yo voy a ir reformulando para que nosotros aprendamos aspectos mucho más amplios de los diferentes tipos de alcanos. Los alcanos son familias grandes, los cuales nosotros podemos interpretar a más de 100 o más moléculas, lo propio en alquenos y alquinos, más sus variantes, entonces realmente llegan a una infinidad de moléculas. Continuemos. Los alcanos. Entonces, los alcanos son compuestos que se caracterizan por enlaces simples. Estoy volviendo a tomar esta diapositiva. Fíjense, el enlace simple acá está dado por lo siguiente. Miren, entre carbonos, acá hay un enlace simple. Acá hay un enlace simple, acá hay un... Ojo, estoy hablando de enlace simple entre carbonos. Nada que ver los hidrógenos. Miren, enlace simple, enlace simple, enlace simple. Lo que no sucede con los otros. Los alcanos son aquellas sustancias que nosotros vamos a usar el prefijo, aquí están los prefijos que les decía que copien, met, et, pro, but, y como son alcanos, esta es la terminación, alcanos en anos, cuando sea alquenos va a terminar en eno y cuando sea alquino va a terminar en ino. Así de sencillo es la escritura de los compuestos orgánicos, pero hay infinidad de ellos, ¿ya? Vamos a ir escribiendo nosotros esto en la CDI. Seguimos. ¿Cuál es la nomenclatura de los alcanos? Los alcanos pueden ser lineales, así, cadenas abiertas, o pueden ser ramificados. Fíjense, es una cadena, pero el ramificado es una cadena, chicos. Estoy volviendo a remarcar la cadena, pero tiene una rama que sale de lo lineal. Es decir, este es lineal, pero nosotros podemos ponerle algo aquí o en algún extremo, de tal modo que nos llegue a ser una cadena ramificada, ¿no? O sea, de esta mi cadena que es la lineal, sale un algo más. Ese algo más, como en este caso, pueden salir 1, pueden salir 2 o pueden salir más, se refieren a los alcanos ramificados. Muy bien, ahora continuamos. En el caso de los alcanos ramificados o con sustituyentes, así se les dice, miren, esto con cadena azul es mi alcano y mi alcano es de 9. 1, 2, si ustedes cuentan las moléculas, los carbonos son 9. Y si es 9, es un non. Non, se usa el prefijo de 9, non. Y es ano porque entre los carbonos hay enlaces simples. Entonces nos fijamos, ¿no? Nos fijamos que salen ciertas ramas, aquí están encerradas. Para estas ramas sigue esa secuencia de carbonos que nosotros habíamos visto, ¿no? O sea, teníamos nuestra tabla para un carbono, para 2 carbonos, para 3 carbonos. Esto terminaba en ano cuando es la cadena principal, pero termina en il. Miren, acá está en il, que es diferente, no se escribe igualito.
termina en il cuando está en rama o cuando es sustituyente. Entonces nosotros tenemos que fijarnos la cantidad de carbonos que salen. Como aquí salen 1, 2, 3 es un propil. Aquí salen 2 es un metil. Acá es un hito nomás, es un metil. Entonces los alcanos ramificados tienen cadenas que le salen al alcano principal. Seguimos, los alquenos. Los alquenos, miren, los alquenos, acá está la fórmula, con la fórmula que habíamos indicado para determinar la fórmula molecular, pero dentro de su estructura tienen un doble enlace. Miren, aquí, perdón, no uno, pueden tener varios, pero la presencia de un doble enlace hace que sea un alqueno. Entonces lo que hacemos es contar. Acá tenemos 1, 2, 3. El prefijo para 3 es prop. Y como es alqueno, ya no va a ser propano, sino va a ser eno, que nos está indicando la presencia del doble enlace. Lo propio aquí, buteno, ¿no? Entonces, así se los va a ir nombrando a los alquenos. Seguimos. Los alquinos, que son los enlaces triples. Los alquinos son igualitos. Determinamos la fórmula molecular con la fórmula que al inicio les había dado. Acá está. Ahí está haciendo lo mismo. Determinan la fórmula molecular. Se la puede representar así. Yo les voy a enseñar cómo en la CDI. Y el nombre, de acuerdo a la cantidad de carbonos. ¿Cuántos carbonos son? Miren, carbono 1, carbono 2, carbono 3 es un prop. Pero como tiene triple enlace, ahí está, el triple enlace, ya no es propano ni propeno, sino es propil. ¿Listo? De ese modo nosotros podemos identificar a los alcanos, alquenos y alquinos por los enlaces que presenten. Muy bien, chicos, en unos minutitos nos vemos en la CBI. Gracias.